jornada de Extremadura Exporta, don Antonio Garrido Márquez, socio fundador y director general de Kern Performance Training. Correcto. Estamos hoy aquí y queremos que nos explique brevemente en qué consiste o cuál es la idea de este proyecto. Bueno, una de las cuestiones que nos ocupó al pensar en montar esta charla fue que estimábamos que era interesante el conocer qué diferencia, ¿no?, o qué actitudes y conductas se dan en las compañías que están gozando en un momento determinado de cierta fluidez, entendiendo por fluidez pues una situación empresarial especial y singular que la posiciona con un gap importante en relación a sus competidores. Siempre aclarando que esos estados son complicados de mantener en el tiempo, o sea, normalmente entras en ellos, estás, sales y se mantiene. La cuestión es que un poco gana el partido a lo largo de la historia de las compañías quien esté en ese estado más tiempo o vuelva o entre en ciclos más breves. Ha hablado usted en su ponencia de ciertas características que tiene que tener la persona o la empresa que decida apostar por el comercio exterior. Hablaba de optimismo, hablaba de saber adaptarse a los cambios, de estar entrenados para perder. ¿Cuáles diría que son las cualidades y las aptitudes más importantes para llevar a cabo tu mercado fuera de tus fronteras? Bien, verás, hay prácticamente dos líneas, para no complicarlo, podría ser dos líneas. A veces las personas llegan a exportar porque primero se han dedicado a su mercado más cercano, como es el 99% de las compañías cuando nacen, intentan vender donde más fácil les queda hacerlo, y después por alguna situación que muchos directivos dicen como casual, empiezan a exportar, es decir, a alguien de fuera le ha gustado el tema y tienes una experiencia de exportación, no entraba dentro de tus planes, pero y eso te hace pensar, probar y ver, aunque 90% de tu esfuerzo continúa en el mercado interno. Entonces eso es lo que se suele decir serendipity, es decir, es algo que no esperabas y ha ocurrido. Por otro lado, existe la otra vertiente, existe el tema de actitud. Hay gente que ya nace empresario pensando globalmente, es decir, yo no concibo empezar algo que no sea de consumo mundial, no lo hacen de consumo local, sino de consumo mundial, incluso tratándose de un producto extremadamente regional. Por ejemplo, tú puedes tener el jamón ibérico y decir, bueno, hombre, es que es normal, los españoles estamos acostumbrados con el jamón ibérico, pero alguien en algún momento dado dice, no. Esto es una cuestión que esto tiene que gustar en cualquier sitio. Es verdad que culturalmente no lo van a entender. Un cuchillo, hay, por ejemplo, mi hermano cuando dice en Brasil dice no lo puedo tener porque me atacan las moscas. El tema, es verdad que hay ciertas condiciones que dificultan, pero hay personas que dicen donde se pueda llevar yo lo voy a llevar. Entonces esto sería otro campo. Hay personas que nacen una mentalidad. Es como un niño que va creciendo y no concibe no ser universitario. Entonces la posibilidad de ser universitario va a ser enorme porque no concibe no ir a la universidad. En cambio hay otros alumnos que conciben no ir, es decir, sí, porque no voy a llegar y no lo llegue. Y eso posiblemente les limitaría siempre que considerásemos que ir a la universidad potencia, no quiero hacer un juicio de valor. Pero es un poco esa metáfora. Hay una cuestión casual, un componente casual, que muchas veces te vuelves un gran exportador y feliz, y otra que es de mentalidad, de actitud, o sea, estás explorando. ¿Qué diría usted que le falta al empresario extremeño para aumentar ese porcentaje de ventas, teniendo en cuenta sobre todo que en el último trimestre esos datos han aumentado y Extremadura es la tercera región exportadora en España? Bueno, en eso voy a responder como no puede ser otra forma de una cuestión contundente. Si tu pregunta es ¿qué le falta? Yo sin ningún titubeo yo te digo, faltar, estoy absolutamente seguro que no le falta nada. Distinto es qué activa o no de lo que sabe y que tiene capacidad. Es una cuestión de mentalización de las empresas, es decir, si tú no tienes unos idiomas o no manejas los idiomas, pero estás decidido a exportar, contratas a una persona válida para que se encargue de esto. Esto es un poco, si me permites el ejemplo, decir, mira, si yo estoy en casa y soy soltero y limpio, cocino y tal, eso es time consuming, es decir, me consume tiempo. Entonces, si ese tiempo que me consume lo quito de cosas que considero productivas, yo te diría, mira, contrata a alguien que te limpie la casa y te la arregle y procura con ese tiempo ganar más. Es decir, ganas más para pagar a esta persona y para multiplicar tu estancia. Es decir, tu tiempo haciendo estas cosas no
está muy bien invertido. Entonces, si uso ese ejemplo, una de las cuestiones que sería es en qué estás pensando o dejando de hacer que deberías hacer para potenciar tu exportación. Pero insisto, para que quede muy claro, si la pregunta es ¿qué le falta? Yo diría que cero, es decir, tiene la misma masa cerebral, hombre, habrá gente que dice, en otros países hay más recursos financieros, hay más mercado. Evidentemente, un norteamericano, cuando lanza un producto y su mercado interno es muy grande, tendrá una ventaja sobre un holandés, ¿no? Y tal. Pero no obstante, el holandés piensa de una forma global. Tenemos todo. La cuestión es cuándo lo activamos y de qué forma lo activamos. Extremadura puede exportar. ¿Qué le aporta la internacionalización a una empresa? Mira, en mi opinión, te diría que si me muevo con ejemplos, por ejemplo, yo tengo mucho contacto con Sevilla, yo vivo en Sevilla. Si tú me preguntas qué le aportó a Sevilla, la Expo a Sevilla, yo te digo que mucha cultura, es decir, muchos jóvenes realmente se habituaron a ver y entender lo extranjero, idiomas, personas hablando, cultura y tal. ¿Por qué? Porque no fueron solo esos 6 meses, hubo muchos obreros, muchos australianos, griegos, chinos, alemanes, brasileños que estaban allí, entonces la ciudad intercambió culturas. Entonces, por ejemplo, mi hijo tuvo un privilegio de tener más contacto. ¿Qué le aporta la internacionalización? Aparte de dinero y riqueza, cultura. Pues don Antonio Garrido Márquez, muchas gracias por aportar su granito de arena, que ha sido muy valioso en esta jornada de Extremadura Exporta. Gracias. A vosotros, fue un honor.